Heredó una casa en el bosque en ruinas que todo el mundo decía que no valía nada. Una broma cruel de una tía que apenas sabía cómo se llamaba. Pero cuando la madre soltera finalmente abrió la puerta sellada del sótano, lo que encontró no fue decadencia ni polvo, sino una fortuna en diamantes que cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia, el perdón y el precio de guardar secretos. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Si te gustan este tipo de historias, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse, porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Empecemos. La carta llegó un martes por la mañana, cuando Sarah Caldwell ya iba con retraso. Su hijo de 7 años, Mason, había derramado zumo de naranja sobre su única camisa limpia del uniforme. El coche volvía a hacer ese ruido chirriante, y el último aviso de la compañía eléctrica estaba sin abrir sobre la encimera, como una bomba de relojería. Casi no abre el correo certificado. Otra factura, otro problema, otra carga sobre sus hombros. Ya llevaba demasiadas, pero la dirección del remitente le llamó la atención. Harrington Associates, abogados inmobiliarios. Las manos de Sarah temblaban ligeramente mientras abría el sobre. En el interior, un papel con membrete legal anunciaba lo que parecía imposible. Su tía Vivian, una mujer a la que había visto exactamente 2 veces en su vida, le había dejado sus propiedades en su testamento. No dinero, ni joyas, ni nada útil. Una casa. Una casa en lo profundo de las estribaciones de los Apalaches, a 65 kilómetros de la ciudad más cercana, rodeada de nada más que pinos y recuerdos que nadie quería compartir. De repente, la cocina le pareció más pequeña y las paredes le oprimían mientras Sarah leía los detalles. La casa Brackenridge, construida en 1892, se encontraba en 24 hectáreas de bosque virgen, sin hipoteca, sin cargas, solo suya si la quería. La trampa: tenía que reclamarla en persona en un plazo de 30 días o se vendería en una subasta. Mason le tiró de la manga. «Mamá, voy a llegar tarde». Parpadeó, volviendo a la realidad, a su pequeño apartamento, con el techo manchado de humedad y los vecinos que se peleaban todas las noches. A los 3 trabajos que apenas cubrían el alquiler. A la vida que parecía ahogarse a cámara lenta. «Bien, vamos, cariño». Pero mientras llevaba a Mason al colegio en su Honda de 15 años, la carta ardía en su bolso como un secreto. Una casa, aunque estuviera en ruinas, era más de lo que había tenido nunca. Incluso una broma cruel era mejor que nada. Esa noche, después de que Mason se durmiera, Sarah llamó a la única familiar que aún hablaba con ella, su prima Janet, la hija de Vivian. La conversación fue breve y amarga. Esa vieja ruina. Janet se rió. El sonido fue tan agudo como el de un cristal roto. «Te dejó la casa del bosque. Dios, incluso muerta. Mamá sabía cómo remover el cuchillo». «¿Qué quieres decir, Sarah?» «Cariño, ese lugar no vale nada. Lleva pudriéndose desde los años 70. No tiene electricidad, ni agua corriente, probablemente esté llena de moho negro y cosas peores. Mamá solía bromear diciendo que era donde la familia enterraba sus errores». Otra risa. «Supongo que por eso te la dejo a ti». Las palabras dolieron exactamente como se pretendía. Sarah había sido el error de la familia. Embarazada a los 19, divorciada a los 22, luchando desde entonces. Los parientes que tenían dinero fingían que ella no existía. Los que no tenían dinero fingían que eran mejores de todos modos. Y la tía Vivian, fría y calculadora incluso en los funerales familiares, aparentemente había decidido recordarles a todos exactamente cuál era el lugar de Sarah, heredando basura, porque eso era todo lo que valía. Pero algo obstinado brilló en el pecho de Sarah, lo mismo que la hacía trabajar en 3 empleos sin quejarse, lo que la hacía asistir a todos los eventos escolares de Mason, incluso cuando no había dormido, lo que la hacía seguir adelante cuando habría sido mucho más fácil detenerse. «Voy a ir a verlo», dijo. Janet dejó de reír. «¿Hablas en serio? Es mío, ¿no? Tú verás, no digas que no te lo advertí». 3 días después, Sarah se encontraba al borde de la propiedad, la mano de Mason, cálida, entre las suyas. El GPS se había rendido 2 millas atrás, y ella había seguido las indicaciones escritas a mano que le había dado el bufete de abogados. Gira a la izquierda en el roble alcanzado por un rayo. Justo después del arroyo, busca la puerta oxidada que quizá ya no esté allí, pero estaba allí, colgando torcida de unas bisagras antiguas.
La palabra Brackenridge apenas visible bajo décadas de óxido. Más allá, un camino de tierra desaparecía entre las sombras proyectadas por los imponentes pinos. El bosque se cerraba por todos lados, antiguo y vigilante, y en algún lugar de sus profundidades se encontraba su herencia. Es como un cuento de hadas. Mason susurró, con los ojos muy abiertos. Sarah le apretó la mano. No es del tipo bueno, pensó, pero no lo dijo. Los árboles parecían susurrar advertencias mientras caminaban. Las ramas creaban un dosel tan espeso que el sol de la tarde apenas penetraba. El aire olía a tierra y a antigüedad y a algo más, algo que le daba ganas de dar media vuelta. Entonces lo vieron. La casa emergía del bosque como un monumento olvidado. 3 pisos de madera y piedra desgastadas. Ventanas oscuras como ojos vacíos. Porche envolvente que se hundía bajo el peso de innumerables inviernos. Las enredaderas trepaban por las paredes como dedos que se aferraban. La puerta principal estaba abierta, como una boca esperando para tragarse cualquier cosa lo suficientemente tonta como para entrar. Mason se pegó más a su pierna. ¿Tenemos que entrar? Sarah miró fijamente su herencia. Este cruel regalo de una mujer que nunca le había mostrado amabilidad. Este monumento a su lugar en la jerarquía familiar. Todos tenían razón. No valía nada. Se estaba pudriendo. Era una broma. Y era suyo. Hoy no, dijo en voz baja. Pero volveremos. Lo mejoraremos. Porque incluso las bromas crueles pueden transformarse. Incluso las cosas sin valor pueden encontrar su valor. Lo había estado demostrando toda su vida. A la mañana siguiente, Sarah dejó a Mason con su anciana vecina, la señora Chen, y regresó sola. Necesitaba verlo sin los ojos preocupados de su hijo. Necesitaba evaluar lo mal que estaba realmente su herencia. Esta vez trajo herramientas, una palanca, una linterna, guantes de trabajo y una mascarilla antipolvo. Si no había nada más, al menos podría buscar algo que se pudiera salvar para venderlo. La casa esperaba, paciente como una trampa. La puerta principal crujió cuando la abrió del todo, revelando un vestíbulo que en otro tiempo debió de ser grandioso. Una lámpara de araña colgaba en un ángulo peligroso, con los cristales grises por el polvo. El suelo de madera, deformado y manchado, crujía bajo su peso, pero la estructura de la casa, los cimientos y las paredes parecían sólidos, construidos para durar, aunque nadie les hubiera dado la oportunidad. Sarah exploró habitación por habitación. Los muebles, cubiertos con sábanas, estaban en su mayoría podridos y sin posibilidad de recuperación. La cocina no se había renovado desde la década de 1950. Las habitaciones de arriba eran museos de ropa abandonada, todavía en los armarios, fotografías sobre vestidos, como si la familia simplemente hubiera desaparecido un día. Fue en la habitación más pequeña donde encontró la primera pista. Una habitación infantil, pintada de un suave color amarillo bajo la suciedad. Sobre el pequeño escritorio había un diario de cuero conservado por el aire seco. Sarah lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de la cuidadosa letra de una niña. Papá dice que la habitación especial es nuestro secreto. Dice, algún día, cuando sea mayor, entenderé por qué la mantenemos cerrada con llave. La habitación especial. El pulso de Sarah se aceleró. Había recorrido toda la casa. No había ninguna habitación cerrada con llave, salvo el sótano. Había visto que la puerta había sido pintada tantas veces que se confundía con la pared, pero aún no la había probado. Ahora regresó a la estrecha puerta junto a la cocina y pasó los dedos por el marco. No había manilla, solo una cerradura llena de décadas de pintura. Cogió la palanca. La pintura se agrietó y se desprendió mientras trabajaba, dejando al descubierto la madera envejecida que había debajo. La puerta había sido sellada deliberadamente, con cuidado. ¿Por qué? Le llevó una hora hacer palanca, con la madera astillándose y protestando, antes de que la puerta finalmente cediera, con un sonido como el de un hueso rompiéndose. Más allá había oscuridad y una estrecha escalera que bajaba. El aire que subía olía a minerales y secretos. Sarah encendió su linterna y descendió. El sótano era diferente del resto de la casa. Más limpio, más seco. Las paredes eran de piedra, encajadas con precisión, y el suelo era de hormigón liso. Parecía más una cámara acorazada que un sótano. Al fondo, el haz de luz de su linterna captó algo que le hizo contener la respiración. Otra puerta. Esta era de metal, con una cerradura de combinación que parecía demasiado moderna para la casa.
Se acercó lentamente, fijándose en la ausencia de polvo y en cómo las bisagras brillaban por el aceite reciente. Alguien la había estado manteniendo, alguien que tenía acceso a la casa que se suponía abandonada. Le temblaban las manos mientras probaba la manilla, cerrada con llave, por supuesto. Pero allí, grabados en el metal junto a la cerradura, había unos números: 11, 29, 50, 3, una fecha. Sara sacó el diario que había encontrado arriba y lo hojeó. Ahí estaba, 29 de noviembre de 1953, el cumpleaños de mamá. Papá dice que es el día más importante para recordar. Sus dedos temblaban. Giró la cerradura de combinación. Clic, clic, clic. La puerta se abrió. El haz de luz de la linterna de Sarah barrió la habitación oculta y sus rodillas casi se doblaron. Las paredes estaban y en cada estante había pequeñas bolsas de terciopelo, frascos de cristal y cajas de madera. Se acercó a la estantería más cercana, con pasos de ensueño, y cogió una bolsa de terciopelo morado. En su interior, los diamantes captaron el haz de luz de su linterna y lo reflejaron en 1000 direcciones. Diamantes en bruto, sin tallar, cada uno del tamaño de una uña. Dejó caer la bolsa, con las manos temblorosas. Otro frasco, más diamantes. Una caja de madera. Diamantes mezclados con lo que parecían esmeraldas. Estante tras estante de piedras preciosas, clasificadas por tamaño y claridad, etiquetadas con fechas que se remontaban a décadas atrás. En el centro de la habitación había un viejo escritorio. Sobre él, un libro de contabilidad encuadernado en cuero y un sobre de Manila con su nombre escrito en él. El nombre de Sara, no el apellido, no a quien corresponda, su nombre específico. Como si alguien supiera que ella sería quien encontraría esto, abrió el sobre con los dedos entumecidos. Dentro, una carta con la característica letra de Viven. Sara, si estás leyendo esto, es que eres más fuerte de lo que pensaba. Lo suficientemente fuerte como para ignorar las burlas. Lo suficientemente valiente como para reclamar lo que todos decían que no valía nada. Lo suficientemente inteligente como para mirar más allá. La verdad es que te he observado desde lejos durante años. Te he visto luchar, te he visto persistir, te he visto criar a ese niño con elegancia a pesar de no tener nada. Me has recordado a mí misma a tu edad, antes de que el dinero de la familia lo corrompiera todo, antes de que aprendiera a ser cruel para sobrevivir entre gente cruel. Este sótano contiene el legado de mi abuelo, oculto al gobierno durante la depresión, oculto a los parientes codiciosos desde entonces. Oficialmente, estos diamantes no existen. Oficialmente, esta casa no tiene ningún valor. Pero estoy cansado de las historias oficiales. La familia te trató como basura, porque elegiste el amor por encima del dinero, porque mantuviste a tu bebé cuando te dijeron que no lo hicieras, porque te negaste a seguirles el juego. Se burlaron de ti por ser pobre mientras se sentaban sobre una riqueza que nunca ganaron. Así que te voy a dar lo que ellos nunca supieron que existía. 15 millones de dólares en piedras, más o menos. Suficiente para que nunca más se burlen de ti. Pero aquí está mi verdadero regalo. Si eres lo suficientemente sabia como para aceptarlo, no dejes que te cambie. No te conviertas en una de nosotros. Úsalo para construir algo mejor. Viven. Sara se desplomó en el suelo. La carta se arrugó entre sus manos. Por encima de su cabeza, 15 millones de dólares en diamantes brillaban como estrellas. Nunca se había atrevido a desearlo en todos esos años en los que apenas sobrevivía. De elegir entre la compra y la gasolina, de ver la cara de Mason cuando tenía que decir, este mes no, a cada pequeña petición. Todas esas reuniones familiares en las que la miraban como si fuera de cristal, susurraban sobre sus errores, utilizaban sus dificultades como ejemplos aleccionadores para sus propios hijos, y mientras tanto Viven observaba, planeaba, esperaba. Pensó en la risa burlona de Janet, en los parientes que se enterarían de esto y de repente recordarían su nombre. Pensó en Mason, que se merecía mucho más de lo que ella había sido capaz de darle. Pensó en las decisiones que tenía por delante, en cómo convertir las piedras en seguridad sin destruirse a sí misma en el proceso. Pero primero, se sentó en esa habitación secreta y lloró. No por tristeza, sino por el peso de las posibilidades. Por primera vez en su vida, no se estaba ahogando. Podía respirar.
y eso la aterrorizaba casi tanto como lo había hecho la pobreza. Más tarde, de vuelta en el polvoriento piso de arriba, Sarah encontró más diarios, más piezas del rompecabezas. Los diamantes procedían de una mina de Sudáfrica, comprados legalmente por su tatarabuelo, pero nunca declarados cuando emigró. Cada generación había añadido algo a la colección, manteniéndola en secreto, manteniéndola a salvo, hasta que Viven, que no tenía hijos en los que confiara, vio cómo su familia se convertía en todo lo que ella despreciaba. Lo que sucede a continuación revelará el verdadero precio de la fortuna oculta y el poder del amor de una madre para transformar no solo su propia vida, sino toda una comunidad que la había descartado. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para recibir más. El primer instinto de Sarah fue cogerlo todo y huir, llenar su coche de diamantes y desaparecer en algún lugar. Nadie sabía su nombre, donde los rumores no pudieran seguirla, donde Mason pudiera crecer sin el peso de los juicios de los demás. Pero mientras estaba en esa cámara acorazada del sótano, rodeada de más riqueza de la que jamás había soñado, las palabras de Viven resonaron en su cabeza. No te conviertas en alguien como nosotros. Solo cogió 3 piedras, pequeñas, del tamaño de un guisante, suficientes para comprobar que eran reales, suficientes para empezar a hacer planes. Luego cerró cuidadosamente la cámara acorazada, giró la cerradura y selló la puerta del sótano lo mejor que pudo. De repente, la casa le pareció menos una broma cruel y más una prueba que estaba decidida a superar. La semana siguiente pasó como una exhalación. Sarah encontró un gemólogo discreto a 2 estados de distancia, alguien recomendado por un abogado especializado en herencias inusuales. Los 3 diamantes eran auténticos, muy auténticos, con un valor aproximado de $40,000 cada uno. El anciano gemólogo la había mirado por encima de sus gafas con ojos entendidos. Hay más, ¿verdad? Ella no lo confirmó ni lo negó, pero su consejo de despedida se le quedó grabado. Ten cuidado, sé inteligente. Las piedras como estas tienen la capacidad de cambiar a las personas, y no siempre a las que las encuentran. Sarah regresó sola a la casa del bosque. Esta vez trajo otras herramientas: un cuaderno, una cámara y una cinta métrica. No había venido por los diamantes, sino por la casa en sí, porque se le había metido una idea en la cabeza, una idea que se hacía más fuerte con cada habitación que documentaba. La estructura era sólida, la ubicación era aislada, pero hermosa. Bajo el abandono aún existía el esqueleto de algo grandioso. ¿Y si no vendía los diamantes? ¿Y si los utilizaba de otra manera? Esa noche se sentó con Mason en la pequeña mesa de la cocina, ayudándole con los deberes. Mientras su mente iba a 1000 por hora, él luchaba con un problema de matemáticas sobre compartir. Si tienes algo especial, leyó en voz alta, ¿te lo quedas todo para ti o lo compartes con los demás? El bolígrafo de Sarah se detuvo. ¿Qué opinas? Mason se mordió el labio, pensativo. Supongo que si lo guardas todo, obtienes más. Pero si lo compartes, todos son felices. Y eso es mejor, ¿no? De la boca de los niños. El plan se formó lentamente, con cuidado. Sarah vendió 5 diamantes a través del discreto gemólogo, lo suficiente para pagar las deudas, asegurar el futuro de Mason y crear un fondo para la renovación. El resto permaneció guardado en la caja fuerte, a la espera. Contrató a contratistas de 3 pueblos cercanos, gente que no cotillaría, que no preguntaría a ti de dónde venía el dinero. La historia encubierta era sencilla, un seguro de vida de un pariente que ella no sabía que existía. A medida que la casa del bosque se transformaba, también lo hacía la visión de Sarah. Esto no solo sería su vía de escape, también lo sería para otros, un refugio para madres solteras como ella, mujeres que necesitaban un respiro, una oportunidad para recordar. Eran más que sus dificultades. La casa del bosque se convertiría en lo que había sido para ella, un lugar donde las burlas se transformaban en posibilidades. Pero los pueblos pequeños tienen ojos por todas partes. Los contratistas hablaron a pesar de sus promesas. Las entregas llamaron la atención. Los familiares que habían olvidado la existencia de Sarah de repente recordaron su número de teléfono. Janet llamó primero, con una voz empapada de falsa dulzura. Sarah, he oído que estás arreglando la antigua casa de mamá. ¡Qué maravilla! Sabes, tenía intención de visitarte. Luego vino el tío Howard,
que no le había hablado desde que ella se negó a dar al bebé en adopción. La familia debe permanecer unida, dijo, como si los últimos 11 años no hubieran existido. Las burlas se habían convertido en un interés repentino, y Sarah reconoció el ansia en sus voces. Olían el dinero como tiburones, olían la sangre. La verdad tendría que salir a la luz tarde o temprano. Pero primero, Sarah necesitaba aliados. Los encontró en lugares inesperados. La señora Chen, que había cuidado de Mason todos esos años por muy poco dinero y que lloró cuando Sarah le entregó un cheque que cubriría los gastos médicos de su nieta. Marcus Thompson, el contratista que le había dado presupuestos justos cuando otros intentaban cobrar de más a la desesperada madre soltera, que ahora tenía suficiente trabajo como para contratar a 2 nuevos equipos. Elena Vázquez, la trabajadora social que había ayudado a Sarah a navegar por el sistema, que aprovechó la oportunidad para ayudar a diseñar programas para el retiro. Juntos, formaron algo que los Diamante no podían comprar. Una comunidad de personas que entendían que la verdadera riqueza no era lo que se tenía, sino lo que se construía para los demás. El día en que llegaron los parientes era sábado. Vinieron en caravana, coches caros que desentonaban en la carretera forestal. Janet iba al frente. Sus tacones de diseño se hundían en la tierra blanda. Su rostro era una mezcla entre una sonrisa y un gruñido. ¿No crees que deberías haberle contado a tu familia tu buena suerte? Sarah estaba de pie en el porche de la casa transformada, con las ventanas y la pintura nueva brillando contra el fondo del bosque. Dentro, ella a través de la orientación para el primer fin de semana del retiro. Las risas de sus hijos resonaban en las habitaciones renovadas. ¿La familia?, preguntó Sarah en voz baja. ¿Dónde estaba la familia cuando yo tenía 3 trabajos? Cuando Mason necesitó una operación y tuve que elegir entre la intervención y conservar nuestro apartamento, el tío Howard dio un paso al frente. No desentierre el pasado. ¿El pasado? Sarah se rió, con un sonido tan agudo como el aire invernal. ¿Se refiere al mes pasado cuando cruzó la calle para evitar hablar conmigo? ¿O al año pasado cuando le dijo a su hija que yo era un ejemplo a no seguir? La máscara de Janet se resbaló. Tu madre te dejó esa casa como una broma. Todos lo sabemos. Lo que sea que hayas encontrado allí pertenece a la familia. Me lo dejó a mí, interrumpió Sarah, porque sabía que yo era la única que no se corrompería por ello. Porque vio como todos ustedes se burlaban de mí por elegir el amor en lugar del dinero, por quedarme con mi hijo y sobrevivir sin su ayuda. Sacó la carta que Vivian había dejado, ahora laminada y preciosa. ¿Quieres que lea lo que realmente pensaba de la familia? Los familiares se movieron incómodos. Detrás de Sarah aparecieron rostros en las ventanas. Las otras madres, los niños, la comunidad que había construido, no con diamantes, sino con un propósito. Esto es lo que va a pasar. Sarah dijo, el retiro se queda, los programas se quedan, las mujeres y los niños que necesitan este lugar se quedan. Podéis visitarlos si superáis el mismo proceso de selección que todos los demás. Demostrad que necesitáis ayuda. Demostrad que estáis dispuestos a ayudar a los demás o marchaos. Janet fue la primera en ceder, dando un paso atrás. No puedes. Esto no es legal. Sarah sonrió. Ahora tengo muy buenos abogados, especializados en proteger a las organizaciones benéficas de los familiares depredadores. Una a una se marcharon, con los neumáticos patinando en la tierra, dejando atrás solo el eco de sus costosos motores y el hedor de los puentes quemados. Sarah las vio marcharse y luego se volvió hacia la casa. En la puerta, Mason estaba con un grupo de niños de su edad, todos con camisetas a juego con el logotipo del refugio, una casa rodeada de árboles con estrellas visibles a través de las ramas. «Mamá», gritó. «La señorita Elena dice que la cena está lista. ¿Vienes?» «Sí». El refugio abrió oficialmente 3 meses después. El Brackenridge Haven para madres solteras y niños. El primer fin de semana acogió a 6 familias. En un año ya había lista de espera. Los programas ampliaban la formación laboral, el cuidado de los niños, el asesoramiento y la asistencia jurídica. Todo ello financiado por diamantes que habían permanecido en la oscuridad durante décadas y que ahora se transformaban en luz. Sarah llevaba un registro minucioso. Cada piedra vendida, cada dólar gastado, cada familia ayudada. El libro de contabilidad que antes registraba una riqueza oculta, ahora registraba algo más valioso. Vidas cambiadas, niños que podían soñar en grande,
madres que podían respirar más tranquilas. Pero los diamantes no eran infinitos. Sara lo sabía, por eso comenzó la segunda fase: enseñar habilidades a las madres, ayudarlas a iniciar negocios, crear una red que durara más que cualquier tesoro. La verdadera herencia que Vivian había dejado no eran las piedras. Era la oportunidad de demostrar que las burlas podían convertirse en motivación, que aquellos a quienes la sociedad consideraba sin valor a menudo eran los más valiosos. 5 años después, Sara se encontraba en el mismo lugar donde había visto la casa por primera vez. Pero ahora, en lugar de decadencia, veía vida. Los niños jugaban en los jardines. Las madres se sentaban en el porche restaurado, compartiendo café y conversación. El bosque ya no parecía oscuro, sino protector, abrazando el refugio que albergaba. Mason, ahora con 12 años, trabajaba a su lado en el huerto que habían plantado, donde antes se desmoronaba el viejo camino de entrada. Estaba creciendo alto, seguro de sí mismo, amable, todo lo que ella había esperado cuando trabajaba en esos 3 empleos y lloraba en silencio. «Mamá», dijo él, arrancando una zanahoria especialmente grande, «¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubieras abierto esa puerta?» Sara consideró la pregunta, pensando en todas las puertas: la puerta del sótano, la puerta de la cámara acorazada, pero sobre todo en la puerta de las posibilidades que había abierto a la fuerza, con los dedos sangrando y una esperanza obstinada. «Habríamos estado bien», dijo finalmente. «Siempre lo estuvimos. Pero a veces el universo te da la oportunidad de estar más que bien, para ayudar a otros a estar más que bien también. Y genial. La tía Vivian sabía que lo harías». «Creo», dijo Sara lentamente. Esperaba. Se arriesgó con el miembro de la familia. Todos los demás lo habían descartado. Y tal vez esa sea la verdadera herencia, que alguien crea que vale la pena arriesgarse por ti. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo de púrpura y oro, Sara descendió una vez más a la bóveda. Solo quedaban unos pocos diamantes, brillando en sus recipientes como estrellas capturadas. Había sido cuidadosa, estratégica, haciendo que cada uno contara. Pronto desaparecerían todos, transformados en educación, oportunidades y esperanza. Pero el retiro sobreviviría sin ellos. Ahora tenía su propio impulso, sus propios seguidores, su propia historia, que no tenía nada que ver con tesoros ocultos y todo que ver con la resiliencia humana. Cogió una pequeña piedra y la sostuvo a la luz. Mañana se convertiría en becas para 3 niños. La semana que viene, la última de ellas financiaría una ampliación para ayudar a las abuelas que criaban a sus nietos. Y entonces continuaría el verdadero trabajo, porque Sara había aprendido algo en estos 5 años, algo más valioso que todos los diamantes que habían atesorado sus antepasados. La verdadera riqueza no era lo que se escondía en la oscuridad, era lo que se sacaba a la luz. Los parientes seguían cuchicheando sobre ella en las reuniones familiares a las que ya no asistía. Pero ahora los cuchicheos tenían un tono diferente, envidia mezclada con desconcierto. ¿Cómo había construido la inútil Sara algo a lo que ellos no podían acceder con dinero? ¿Cómo se había convertido la broma familiar en el legado familiar? Janet había intentado visitarla una vez, presentándose con un regalo caro y disculpas vacías. Sara la había recibido, pero no como a una familiar, sino como a cualquier otra persona que buscaba ayuda. Janet echó un vistazo a los formularios de admisión, al requisito de contribuir con trabajo a la comunidad, a las habitaciones sencillas y sin lujos, y se marchó. Quería un trato especial, del tipo que normalmente se compra con dinero. Pero en Brackenridge Haven, el valor no se medía en dólares. La casa del bosque, que una vez había sido un monumento a los secretos y las burlas, ahora resonaba con risas y esperanza. Donde antes se acumulaba el polvo, ahora los niños hacían los deberes. Donde antes las puertas estaban selladas, las mujeres caminaban libremente. Donde antes llovía oscuridad, ahora entraba la luz a raudales por las ventanas restauradas. Y en el sótano, la puerta de la cámara acorazada estaba abierta, no porque estuviera vacía, sino porque Sara ya no tenía nada que ocultar. Mientras subía las escaleras por última vez, Sara creyó oír algo en las paredes. No era el crujir de la madera vieja ni el susurro del viento, sino algo que sonaba casi como una aprobación. El fantasma de Vivian, quizás por fin en paz al saber que su apuesta había dado sus frutos.
O tal vez era solo el sonido de una casa que había aprendido a respirar de nuevo, llena de las voces de mujeres a las que les habían dicho que no valían nada, demostrando cada día que siempre habían sido diamantes. Solo necesitaban a alguien que viera su luz. Las burlas que una vez habían definido la vida de Sarah se habían convertido en lo que la cualificaba para transformar a los demás. Los parientes que se habían reído de su herencia no tenían ni idea de lo que realmente se habían perdido. No los diamantes, sino la oportunidad de formar parte de algo importante. Porque al final, Viven había tenido razón. La verdadera prueba no era encontrar el tesoro, era lo que hacías con él. Y Sarah Caldwell, la madre adolescente a la que todos habían descartado, la madre soltera en apuros a la que se burlaban a cada paso, había superado esa prueba de una manera que nadie podría haber imaginado. La casa del bosque resistía con fuerza otro invierno en los Apalaches. El humo salía de las chimeneas y las luces brillaban cálidas contra la nieve. En el interior, las familias se reunían para cenar. Los niños ayudaban con los platos. Las madres planificaban su futuro. Y en algún lugar entre las paredes, si se escuchaba con atención, se podía oír el eco del último acto de bondad de una mujer amargada que decidió confiar en la única persona a la que todos habían descartado. Cualquiera puede heredar dinero, pero se necesita a alguien especial para heredar un propósito y transformarlo en un legado que cambie vidas. Sarah había hecho ambas cosas, y los 15 millones de dólares que antes habían permanecido en la oscuridad, finalmente habían encontrado su camino hacia la luz, cambiando una vida tras otra. Mientras la luna se elevaba sobre el bosque, proyectando sombras plateadas a través de los pinos, Sarah acostó a Mason en su habitación del refugio. Se habían mudado allí definitivamente hacía 2 años. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque ahora ese era su hogar. No solo el edificio, sino la comunidad, el propósito, la vida que habían construido a partir de las burlas de los demás. Mamá, dijo Mason somnoliento, me alegro de que no seamos ricos. Sarah se detuvo, sorprendida. Vivían con sencillez, pero desde luego ya no eran pobres. ¿Por qué? Porque, bostezó, si fuéramos ricos como esos parientes, pero somos algo mejor. ¿Qué es eso? Útiles, de la boca de los niños. Ciertamente, mientras Sarah apagaba la luz y caminaba por los pasillos del retiro, revisando a las familias, revisando el horario del día siguiente, planeando la próxima expansión, se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Los diamantes les habían proporcionado comodidad, pero su decisión de compartir esa comodidad los había convertido en algo más valioso, necesario. La mujer que había sido burlada por heredar una casa sin valor había construido algo que no tenía precio, y al hacerlo, descubrió que el verdadero tesoro nunca había estado en el sótano. Había estado en su capacidad de ver valor donde otros veían desperdicio, de encontrar diamantes donde otros encontraban polvo, y de transformar las burlas en motivación. La casa del bosque dormía plácidamente bajo las estrellas, dando cobijo a soñadores, constructores y mujeres que se negaban a ser definidas por las opiniones de los demás. Y por la mañana, el trabajo continuaría, porque así era la verdadera herencia. No una ganancia inesperada que resolvía tus problemas, sino una responsabilidad que daba sentido a tu vida. Sarah Caldwell había heredado ambas cosas, y había convertido las burlas en un movimiento, madre a madre. Fin. A continuación, 2 historias más impactantes que te devolverán la fe en las bendiciones inesperadas. Haz clic para continuar este viaje con nosotros y no olvides suscribirte si crees que, a veces, los mayores tesoros se disfrazan de cargas.